Buenos días, chicos. Les habla la profesora Shirley Durán. Bienvenidos a la clase de matemáticas. El tema que vamos a trabajar hoy es números racionales. Ya nosotros en clase habíamos trabajado los números racionales, la clasificación de los números racionales y cómo se representaba un decimal a un número, la representación decimal de un número racional. Ahora vamos a ver la representación racional de un número decimal. Para determinar la fracción que representa un número decimal, debemos tener en cuenta si un número decimal es exacto, periódico puro o periódico mixto. Vamos a ver el primer caso. ¿Cómo es la conversión de un número decimal exacto a un número racional? Bien, chicos, un número decimal exacto se convierte en un número racional escribiendo el numerador, ¿verdad? ¿Quién va a ser el numerador? Vamos a tomar tanto la parte entera como la parte decimal sin la coma. ¿Y quién va a ser el denominador? La unidad seguida de tantos ceros de acuerdo a las cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales observo? 2. Por eso, ¿cuántos ceros van a ir en el denominador? 2. Seguidos de la unidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Menos 827 entre 100. ¿Por qué queda negativa? Porque el número decimal está como negativo. Vamos a ver aquí otros ejemplos. Tenemos 0,97. Perfecto. Como la parte entera es 0, cuando la parte entera es 0, no se copia. Si es diferente de 0, sí la voy a copiar. Entonces, ¿cómo va a quedar el numerador de esta fracción? Quedaría 97 y el denominador sería ¿quién? 100. ¿Por qué va a ser 100? La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengo. ¿Cuántas cifras decimales tengo? 2. Entonces, ¿cuántos ceros van a ser? 2. Vamos al siguiente ejemplo. 5,2. ¿Cuál sería el numerador? 52. Y el denominador, 10. ¿Por qué 10? Sería la unidad. ¿Y cuántas cifras decimales tengo? Una. Como tengo una cifra decimal, ¿cuántos ceros voy a agregar? 1. ¿Puedo simplificar esta fracción? Sí. 52 es divisible entre 2 y 10 también. Recuerde que para simplificar la fracción, ambos, tanto numerador como denominador, deben tener el mismo divisor. Entonces, 52 dividido entre 2 me da ¿cuánto? 26. Y 10 dividido entre 2 me da ¿cuánto? 5. Vamos con otro ejemplo. 0,008. Perfecto. La parte entera es 0. No la copio. Las cifras decimales tengo aquí 0. Solamente voy a copiar el número ¿qué? 8 como numerador. ¿Y quién va a ser el denominador? La unidad seguida de tantos ceros como tenga la parte decimal. ¿Cuántas decimales tengo? 1, 2 y 3. ¿Cuántos ceros van a ser? 3. ¿Listo? Ya convertí esa expresión decimal en una fracción. Ahora lo que debo hacer es simplificar. ¿Tienen divisores comunes? Sí. 2. 8 dividido entre 2 me da ¿cuánto? 4. 1000 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 500. Puedo seguir simplificando. Hay divisores comunes. 4 dividido entre 2, 2. 500 dividido entre 2, ¿cuánto da? 250. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. 2 dividido entre 2, 1. Y 250 dividido entre 2, 125. Bien, vamos con otro ejemplo aquí. 30,5. ¿Cómo convierto esto en fracción? El numerador va a ser ¿qué? La parte entera y la parte decimal sin la coma. Quedaría 305 y lo divido entre 10. La unidad. ¿Y por qué un 0? Porque tengo solamente una cifra decimal. ¿Puedo simplificar esta expresión? Sí. ¿Cómo quedaría esta expresión de esta manera? Entonces, ¿qué voy a hacer? 305 lo divido entre ¿qué? 5 y 10 lo divido entre 5. Tienen como divisor común el 5. Entonces, 10 dividido entre 5 me daría ¿qué? 2. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Un ingeniero agrónomo realiza la medición de la actividad de agua de un grupo de tomates con un analizador portátil de actividad de agua. Si el resultado obtenido es 0,96, ¿cuál es la fracción que representa esta cantidad? Bueno, lo primero que vamos a darnos cuenta es qué tipo de decimal es. Sabemos que es un decimal ¿qué? Exacto. Entonces lo voy a representar como una fracción. Quedaría, como la parte entera es 0, no se copia. Copio 96 y lo divido entre 100.
¿Por qué 100? Porque ¿cuántas cifras decimales tengo? 2. Entonces serían 2 ceros. Vamos ahora, ¿a qué? A simplificar la fracción. Entonces, 96 lo voy a dividir entre ¿qué? 4 me da 24. Y 100 también es divisible entre 4, ¿me da cuánto? 25. Quiere decir que de esta expresión decimal, la fracción que representa el agua del tomate es ¿cuánto? 24 sobre 25. Listo, vamos ahora al segundo caso. Conversión de un número decimal periódico puro a racional. Bien, aquí tenemos un ejemplo. ¿En qué consiste esto? Ya no tenemos un decimal exacto, sino ya hay un decimal periódico puro. ¿Por qué hablamos de periódico puro? Porque el periodo inicia a partir de la primera cifra decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a copiar tanto la parte entera como la parte decimal completa, sin coma. El signo que tiene el decimal se lo voy a colocar a la fracción, por eso aquí está ¿qué? Negativo. Entonces, yo copio 712 y le voy a restar, siempre le voy a restar la parte entera. ¿Quién es la parte entera? 7. Entonces, a 712 le quito 7, me queda 705. ¿Quién va a ser el denominador? En este caso, cuando hablamos de un decimal periódico puro, de acuerdo a la cantidad de decimales, ya el denominador va a ser número 9. Si yo tengo dos cifras decimales, voy a agregar ¿cuántos 9? 2, como lo observamos aquí en este caso. Entonces quedaría menos, porque la expresión decimal está negativa, 705 entre 99. Vamos a ver otro caso por aquí. Encontrar el número racional irreducible que corresponde a cada número decimal. Entonces tenemos la siguiente expresión, menos 17,6. Nos damos cuenta que su parte decimal hay un periodo, entonces queda de la siguiente manera. Voy a copiar, ¿verdad? La fracción va a quedar negativa. La fracción va a quedar aquí negativa. Y copio la parte entera y el periodo sin la coma, 176. Y le voy a restar la parte entera, que sería ¿cuánto? 17. Entonces, a 176 le resto 17, me queda ¿cuánto? 159. Pero ¿quién va a ser el denominador? Recuerda que cuando hablamos de una expresión decimal periódica pura, el denominador va a ser tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. ¿Cuántas cifras decimales tiene el periodo? Una sola. Entonces va a ser un solo ¿qué? 9. Perfecto, la fracción queda menos 159 entre 9. Y lo último que voy a hacer aquí es simplificar. Busco el divisor común que tienen tanto el numerador como el denominador, que es el número ¿qué? 3. 159 dividido entre 3 me da 53. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Perfecto, chicos. Por lo tanto, esta expresión decimal queda igual a la fracción menos 53 sobre 3. Nos vamos al tercer caso. Conversión de un número decimal periódico mixto a racional, ya que cambia algo la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a observar bien el ejemplo. Entonces, me doy cuenta que es un periódico mixto porque el periodo no inicia a partir de la primera cifra decimal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a copiar tanto la parte entera como la parte decimal, completa, sin coma. Y le voy a restar la parte entera y la parte decimal que no pertenece al periodo, pendiente aquí. La parte entera y la parte decimal que no pertenece al periodo. ¿Quién sería? El 3 y el 8. ¿Eso sería el número qué? 38. Entonces, 3.842 menos 38. Entre, ¿cómo va a ser el denominador aquí? ¿Qué vamos a tener aquí? Van a ser tantos 9 como cifras decimales tiene el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. Entonces, ¿cuántas cifras decimales tiene el periodo? 2. Entonces, ¿cuántos 9 van a ser? 2. ¿Y cuántas cifras decimales no pertenecen al periodo? 1. Entonces, ¿cuántos ceros voy a agregar? Un 0. Pendiente aquí. Se agregan tanto 9
como cifras decimales tenga el periodo. ¿Cuántas son? 2 serían 2,9. Y las cifras decimales que no pertenecen al periodo se van a agregar los ceros. ¿Cuántas tengo? Una, pues agrego 0. 3.842 le resto 38, me queda 3.804. Entre 990. Y aquí lo que voy a hacer es simplificar la expresión por el divisor común que tengan ellos dos. Vamos a ver aquí otro ejemplo para que la información quede más clara. Perfecto, chicos. Observo la expresión decimal y me doy cuenta que es una expresión decimal periódica, ¿qué? ¿Pura o mixta? Mixta, porque el periodo no arranca de la primera cifra, ¿qué? Décima. ¿Cómo quedaría esta expresión para obtener su fracción? Quedaría copio tanto la parte entera como la parte decimal sin coma. Bien. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar la parte entera y la parte decimal que no pertenece al periodo. ¿Le haría cuánto? 212. ¿Qué va en el denominador? Recuerde que se colocan tanto 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene? Una, un 9. Seguida de tantos ceros, de acuerdo a las cifras decimales que no pertenecen al periodo. ¿Cuántas es? Una, entonces sería un 0. Luego de aplicar el procedimiento restamos, ¿verdad? 2.123 le resto 212, me queda 1.911, dividido entre 90. Luego de hacer la resta, ¿vamos a qué? A simplificar la expresión. El divisor común entre ellos dos sería ¿qué? El número 3, entonces 1.911 lo divido entre 3 y 90 lo divido entre 3, me queda la siguiente expresión. Bien, chicos, entonces luego de hacer la simplificación, ya obtenemos el resultado. Por lo tanto, va a quedar la expresión decimal menos 21,23 menos 637 dividido entre 30. Bueno, algo que les va a servir a algunos para poder desarrollar la actividad y tarea que se le va a dejar más adelante es la simplificación de fracciones. Simplificar a fracciones es ampliar las fracciones para que yo las pueda convertir después como un número racional. Entonces, si yo tengo 3/5, ¿verdad? Yo fácilmente no la puedo expresar como un número decimal. Entonces lo que hago es simplificarla de alguna manera que tenga una unidad, seguida bien sea de tantos ceros como indique, la más cercana. Entonces yo sé que si yo multiplico al 5 por 2, voy a llegar a 10. Si se multiplica tanto el denominador, también se multiplica el numerador. Y así de esta manera me quedaría 6 dividido entre 10 y ahí sí lo puedo expresar como un número ¿qué? Decimal. Esto lo van a hacer en el caso de que no tengan como denominador la unidad seguida de tantos ceros. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Tengo 54 dividido entre 20. Así fácilmente no lo puedo expresar como un número decimal. Entonces convierto esto, ¿verdad? En una fracción que pueda ser fácil de expresar su número decimal. Entonces la más cercana es multiplicar 20 por ¿quién? Por 5 que llegaría a 100. Si multiplico abajo por 5, también lo debo multiplicar en el numerador. Entonces me quedaría 270 sobre 100. Y ahora sí puedo terminar su número decimal. Entonces, como pueden ver, tengo 2 ceros en el denominador, voy a correr 2 veces la coma y me quedaría 2,70. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Lo mismo, trato de convertirlo al más cercano a la unidad, me quedaría multiplicado por 4 entre 1000, y 8 por 4, 32, y así fácilmente lo puedo expresar como una expresión decimal. Otro ejemplo que tenemos aquí es cómo convertir un número mixto a fracción. Entonces tengo la parte entera 3 y tengo 2 cuartos. Tengo el mismo denominador que es 4 y multiplico 3 por 4 más 2, eso me daría 14. Y así de esa manera represento un número mixto. Aquí igualito, dejo el denominador 8, multiplico 2 por 8 más el numerador y me quedaría 45 sobre 8. Bien, chicos, aquí tenemos unas actividades para hacer en el cuaderno. Les recomiendo pasar estos apuntes al cuaderno. Y aquí queda asignada la tarea. Van a trabajar la página 43 y 44
del libro de matemáticas activamente, le toman fotos, las anexan en documento PDF y la envían a la plataforma. Gracias por la atención prestada.